Hoy vamos a tratar un tema que está dentro de una serie que preparó la Hada hace algunos años, tal vez 20 años, un poco menos, no, yo creo que más de 20, un poco más de 20, que se llama Los enemigos del alma, ¿no? Entonces vamos a tratar uno de esos temas que fueron preparados hace, como les dije, hace más de 20 años y que fueron actualizados cada vez que ella los fue dando, ya sea en el país y en el exterior. Miren qué interesante, porque los ha ido dando por todos lados. Se llaman la serie Los enemigos del alma, Los enemigos del alma. Así que ya está puesto a grabar, ya está todo sincronizado y la dejo al Hada para beneplácito y ¿cómo es? Y complacencia de las damas presentes, que una dama les traiga la enseñanza hoy. Bueno, esta serie me parece interesante. Cuando hablamos de alma, recuerden siempre que hablamos de mente, Hay un paralelismo entre alma y mente. Y recuerden que la mente es la base de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad y del razonamiento, ¿sí? O de la razón. Y esta serie abarca varios temas. Yo le decía a Horacio, creo que estamos en condiciones con el grupo de empezar a ver estas cosas que básicamente tienen una aplicación práctica, porque son situaciones que vamos viviendo diariamente, ya sea en nuestra familia, en nuestra relación con otras personas, ya sea en el trabajo, no sé, con los hijos, con la familia en general. Entonces, el primero de los temas que me pareció interesante tratar hoy es el tema de los celos. Los celos. Y la verdad es que debemos distinguir diferentes clases de celos según su naturaleza y de acuerdo a quién sea la persona celada. Con la gracia del Señor podemos meditar en detalle sobre este enemigo del alma que atormenta tantas vidas, haciéndolas vivir en temor, ira, inseguridades y complejos. Miren todas las cosas que van de la mano de los celos. Entonces lo primero que hacemos siempre es ir al diccionario a buscar qué significa, cuál es la definición del diccionario de celo. Es cuidado y esmero en el cumplimiento de los deberes o interés activo y eficaz por una causa o por una persona. Cuidado y esmero en el cumplimiento de los deberes o sea, yo soy celoso, dice, hago las cosas con celo, ¿no? Cuando hago las cosas, mis deberes, mis obligaciones con responsabilidad. Esa sería una acepción de celo. La otra acepción es cuando tengo un interés activo y eficaz por una persona o por una cosa. Porque no solamente celamos personas, sino que muchas veces celamos cosas. Otras veces celamos capacidades. Otras veces celamos puestos. ¿Sí? Entonces pareciera que la palabra celos, con S, fuera el plural de la palabra celo. No hay nada más lejano de la realidad. Son dos palabras totalmente diferentes con significados diferentes. La palabra celo tiene que ver con responsabilidad. Y la palabra celos tiene que ver con miedo de que me quiten algo. Para sintetizarlo y para que ustedes lo entiendan de entrada, cuando hablamos de celo, estamos hablando de actuar con absoluta responsabilidad. Por la responsabilidad de hacer algo, por la responsabilidad de asumir un compromiso,
de responder a una confianza que me han dado, eso es celo, celo. En cambio, celos no es el plural. Celos es la enfermedad psicológica de tener un miedo patológico de que me quiten algo. Ya sea una pareja, un trabajo, una posición, una jerarquía, un lugar de preeminencia en un grupo. Eso es celos. Entonces, celo y celos no tienen nada que ver una cosa con la otra. Celo es responsabilidad, es diligencia, es empeño en hacer bien las cosas. Eso es celo. Y celos es lo otro que les acabo de decir. Entonces, hecha la diferencia, entonces cuando ustedes lean la Biblia, cuando hablan de hay entre ustedes celos, esa patología mental de querer sobresalir y que alguien no ocupe mi lugar en la iglesia. Lo van a ver en el Nuevo Testamento, hablando de celos. Habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois niños, acaso? Eso está en 1 Corintios. Celos. En cambio, la palabra celo, Dios dice, el celo me consume. No son los celos. El celo es la responsabilidad, es lograr el objetivo. Eso es celo. Bueno, vamos para adelante. Bien. Hablando de los celos que Horacio mencionaba, los celos son una respuesta emocional, mental y de la conducta. Generalmente nuestra conducta se altera cuando sentimos celos, y cuando aparece, surgen ante la percepción de parte de la persona celosa de una amenaza externa que pone en peligro una relación importante con la persona celada. ¿Sí? Es decir, siento celos de perder algo. Estas relaciones personales pueden ser románticas, como por ejemplo en una pareja, en esposo o esposa, o también pueden ser celos en una relación no romántica, como dijimos, entre amigos, entre hermanos, dentro de la iglesia, entre hermanos dentro de una familia o entre compañeros de trabajo. Ahora, hay diferentes acepciones. Tenemos el celo en su acepción positiva y los celos en su acepción negativa. Celo como algo positivo y celos como algo negativo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Sí? No los perdí todavía y no se me durmieron. Bien, dedito para arriba. Ok. Entonces, vamos a ver cuando decimos celo, sin S. Celo, que dijimos, es la acepción positiva. El ejemplo más concreto que tenemos en la Biblia es el celo de Dios por su pueblo. El Señor, Dios, es celoso en cuanto a la fidelidad de su pueblo. En muchos pasajes de la Biblia encontramos a la iglesia como la esposa que debe guardarse pura para su Señor. Vamos a ver 2 Corintios 11:2. Y ahí sí voy a pedirles, los poquitos que hoy somos, que busquen Biblia para que vayamos leyendo, así no hablamos nosotros todo el tiempo. 2 Corintios 11:2. El primer ejemplo de celo. ¿Qué dice? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Fíjense, ¿no? Bueno, acá es el apóstol Pablo que está hablando, pero dice, los celo con celo de Dios, porque Dios se ha casado, ¿no? Con su iglesia, se ha casado con su pueblo para presentarnos como una esposa virgen pura al esposo. ¿Se acuerdan que siempre decimos que la figura del esposo en la Biblia muchas veces lo relacionamos a Yeshua, por ejemplo, a Jesús, por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? El celo de Dios es un celo amoroso que busca nuestro bien. Cuando adulteramos contra Dios y nos atrapan los deleites de este mundo, quitándole a Dios el primer lugar en nuestras vidas, y nos construimos
ídolos a quien adorar, entonces despertamos a Dios a celos. Fíjense lo que dice Deuteronomio 32:21. Deuteronomio 32:21. ¿Alguien? Sí. Bueno, Reina Valera dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Fíjense, acá está hablando de esta relación de Dios con su pueblo y cómo Dios nos anhela y cómo Dios nos cela. Dios quiere ser nuestra exclusividad y que nosotros seamos su exclusividad, ¿no? Esta relación de fidelidad mutua entre Dios y su pueblo. Y otro ejemplo está en Santiago 4:5. Ahí vamos a ir al Nuevo Testamento. Santiago, el hermano de Jesús que escribió este libro, Santiago 4:5, ¿qué dice? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Fíjense que ahí espíritu habla del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando veíamos la palabra espíritu en mayúscula hace referencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos anhela, vuelve a repetir, ¿no? Esta relación de exclusividad como Dios, nuestro todo, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, nuestro guía, nuestra paz, nuestra esperanza. Él es todo eso para nosotros y nosotros para Él, en esta relación de exclusividad. Vamos a seguir viendo también el celo del pueblo. O sea, recién hasta ahí vimos el celo de Dios por el pueblo. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia del celo del pueblo por Dios. Cuando el pueblo sentía celo por Dios. En este caso cambia la característica del celo. El celo del hombre por Dios se manifiesta justamente en guardarse para Él y darle a Dios siempre la gloria por todas las cosas. Dios siempre permanece fiel. Por lo tanto, nuestro celo consiste en ese cuidado vigilante y afectuoso por permanecer nosotros fieles hasta las últimas consecuencias. Entonces, vuelvo a repetir, este es el caso de el pueblo o de cada uno de nosotros sintiendo celo por Dios. Hay un ejemplo de celo por el Señor que lo hallamos en Números 25 del 6 al 13. Lo voy a leer yo, si ustedes lo buscan, lo podemos seguir con la vista. Números 25 del 6 al 13. Bueno, lea usted. Si lo tienen, me han dado la función de lectura. Lector. Así que voy a proceder a cumplir mi función. Y aquí, contexto, ¿cuál es el contexto? El contexto era que estaban en guerra contra Madián y uno se trajo una mujer madianita al campamento de Dios para fornicar con la mujer madianita, adelante de todos, de Moisés y de los ancianos y de todo. Bien, ese tipo, cuyo nombre no sé si lo dice acá, creo que no, y está Finees, que es hijo de un sacerdote, nieto de Aarón, del primer sacerdote, y Finees demuestra el celo por Dios, en la actitud que Finees tiene en relación con este adúltero, de este pecador. Finees demuestra el celo. Entonces ahora sí, teniendo el contexto, les digo, y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita. ¿Ven? Ahí lo tienen al adúltero este desgraciado.
un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finehés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. O sea, el castigo que Dios le estaba dando cesó a causa del celo de Finehés. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24.000. Dios había matado 24.000 ya por el pecado. Pero cuando se levantó un sacerdote y quitó el pecado, cesó la mortandad. Pero habían muerto 24.000 que los había matado Dios directamente. Entonces, versículo 10, Yahweh habló a Moisés diciendo, Dios mismo le habló a Moisés. Y miren que le dijo de Finehés. Finehés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Interesante la historia, interesante el pasaje, ¿no? Entonces vemos a alguien del pueblo de Israel sintiendo celo por Dios y saliendo a defender de alguna manera la santidad dentro del pueblo de Dios. Aquí podríamos quedarnos a hablar mucho, ¿no? Porque la verdad que nosotros hoy estamos metidos en un sistema que es una máquina de hacer cosas en contra de la voluntad de Dios, con valores diferentes, con ideas diferentes, con principios diferentes, sin moral, etcétera, etcétera. Cuando todo el pueblo se entregó a la idolatría y a la fornicación con los moabitas, Finehés, este hombre, este nieto del sacerdote Aarón, detuvo el juicio de Dios por el celo que demostró al castigar de modo ejemplar a un israelita y a una moabita, dándoles muerte. Hoy en día no demostramos el celo por Dios de nosotros hacia Dios, no lo hacemos a través de las armas, pero sí lo hacemos al combatir con la misma entereza que Finehés el pecado y la mundanalidad, y esto lo hacemos porque tenemos celo por nuestro Dios. Seguimos hablando de celo. En este caso, cuando nosotros tenemos celo, no celos, sino celo por mis hermanos en la fe. Fíjense lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 11, 29. ¿Y algún lector que nos ayude? 2 Corintios 11, 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Fíjense, ¿no? Acá el apóstol Pablo está hablando de la relación, esta relación de la que hablamos, esta relación horizontal, esta relación entre nosotros. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, si mi hermano se enferma, ¿yo no me voy a preocupar? De hecho, nosotros nos preocupamos tanto, ¿no?, que tenemos esa lista de oración en donde cada vez que hay una necesidad, la exponemos para orar unos por otros. Dice además, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Es decir, si un hermano mío cae, ¿cómo no me voy a preocupar por ese hermano caído?
¿Cómo no me voy a indignar contra aquel que provocó que mi hermano cayera, que mi hermano pecara? El que tiene celo por su hermano se duele y se preocupa cuando este hermano nuestro anda mal, ya sea porque ha pecado o tal vez porque ya no se congrega. Además, el que tiene celo por su hermano es fiel a este hermano, no hablando ni haciendo nada que perjudique a mi hermano. Y más aún, no solamente no hacemos nada en contra de nuestro hermano o no hablamos mal, sino que además tampoco permitimos que otros lo hagan. Dios espera que en nosotros haya un verdadero celo de amor. Y por otro lado, para terminar este concepto de celo en su acepción positiva, vamos a poner como ejemplo el celo por mi esposo, por mi esposa, por mi pareja. Generalmente sentimos hablar del celo entre esposos en el sentido negativo, ese sentido que decíamos, ese problema psicológico, ¿sí? Pero acá lo vamos a considerar dentro del contexto de su aspecto positivo. O sea, celo por mi esposa o por mi esposo, pero en el sentido positivo. Tanto marido como mujer han hecho al contraer matrimonio votos de fidelidad el uno para con el otro que deben cumplir mientras vivan. Es así que nos celamos mutuamente en una muestra de genuino amor en el cual, dentro de un marco de confianza y respeto, esperamos fidelidad de la otra parte. Este celo es un celo natural, que no trae discusiones diarias ni sentimientos de temor o de inestabilidad, sino que más bien protege al cónyuge sin absorberlo, sin asfixiarlo, sin poseerlo, para que éste se guarde para él solamente en sus obligaciones matrimoniales. En el próximo punto vamos a ver, cuando hablemos de celos en su acepción negativa, cómo esto afecta a la pareja. Bien, todo lo que hemos hablado estaba muy lindo, por eso ustedes se aburren, porque yo sé que yo hace casi 2 años que les estoy enseñando, cuando todo está muy lindo se aburren, necesitan ciertos sacudones, por eso ya lo sé, mira, alguno, ahí lo veo a Pablo recostado con su cabeza sobre el sillón, tranquilo, tan tranquilo, listo, mira todo qué lindo. Bueno, vamos a pegar entonces un par de sacudones, vamos a dar un par de sacudones para que nos despertemos, vamos. Bueno, vamos entonces ahora a ver el tema de los celos, con S, en su acepción negativa. Los celos son un enemigo del alma porque destruyen muchas vidas. ¿Qué nos dice 1 Corintios 3:3? 1 Corintios, capítulo 3, versículo 3. ¿Algún lector? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Fíjense que está relacionando el tema de los celos con una actitud totalmente carnal, cuando se afecta nuestro ego, cuando se afecta nuestra autoestima, cuando florece el miedo. Por lo tanto, los celos brotan de una naturaleza aún no renovada por el Espíritu Santo. Entonces, celos es sinónimo de carnalidad. Celos es sinónimo de no madurez espiritual, porque una persona madura espiritualmente no debería permitirse sentir celos. Y lo vemos reafirmado también por el apóstol Pablo en Gálatas 5, 19 y 20. ¿Qué dice? Gálatas, está cerquita de Corintios,
Después de 1 y 2 Corintios viene Gálatas 5, 19 y 20. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Bueno, acá tenemos una lista, mamá mía, ¿no? Dice, manifiestas son las obras de la carne. Vuelvo a repetir, carne pura, cero espiritualidad. De toda esta lista, la que vamos a marcar es celos. Fíjense que de toda esta lista que nos da el apóstol Pablo de cuáles son las obras de la carne, de una persona no llena del Espíritu Santo, de una persona no nacida de nuevo, hace toda una lista de una serie de pecados y dentro de esa lista se encuentran los celos. Entonces, no es algo insignificante, es algo que realmente nos daña, nos paraliza, nos hace mucho daño. ¿Cuáles son entonces las raíces de los celos? Consideremos algunas de las causas que pueden dar lugar a los celos. Muchas veces el temor a ser traicionado, abandonado, lo manifestamos de diferentes maneras. Una manera en que lo manifestamos muchas veces es en un sentimiento de inferioridad. La mayoría de las veces, obviamente, no mostramos ese sentimiento de inferioridad ni confesamos que nos sentimos menos. Este sentimiento de inferioridad es uno de los principales causantes de los celos. La persona tiene temor de ser abandonada porque piensa que su cónyuge, que su amigo, que su compañero se cansará de él o encontrará otra persona mejor que ella. Ahí vemos claro, ¿ven? El sentimiento de inferioridad. Vive comparándose con aquellas personas que están cerca de su ser querido y ello aumenta su inseguridad y su temor. Necesitamos que Dios nos revele cuánto valemos realmente y cuando lo sepamos dejaremos este sentimiento de la vieja vida. Yo digo siempre, cuando uno conoce a Dios, cuando uno viene a Dios, cuando uno tiene este encuentro que cada uno de nosotros fuimos teniendo con Dios en esta nueva vida, comenzamos a tener una nueva identidad. Y nos empezamos a ver como Dios nos ve. Ya no somos cualquier cosa. No somos un accidente, no somos un hijo no deseado, no somos personas incompletas. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Entonces, conocer a Dios, volvernos a Él, nos da una identidad. Y sabernos hijos de Dios nos da seguridad, nos da paz, nos da alegría. Entonces, cuando realmente comprendemos nuestra nueva identidad en Dios, no hay posibilidad de sentirnos personas con baja autoestima, de ser personas con baja autoestima. Porque a los ojos de Dios somos de mucha estima. También da lugar a los celos, puede ser una raíz de los celos, heridas del pasado. Malas experiencias en la pareja pueden crear en nosotros una naturaleza desconfiada y temerosa. Cuando venimos de experiencias de parejas anteriores que nos provocaron heridas, eso generalmente nos provoca desconfianza y nos hace temerosos. Es necesario que Dios sane toda herida y nos enseñe a confiar en nuestro prójimo, en nuestro semejante. Y la tercera raíz, entonces dijimos, repito, raíces de los celos, sentimientos de inferioridad como la primer causa. Segunda, hablamos de heridas del pasado, esas heridas del pasado puede hacernos personas celosas. Y en tercer lugar, la falta de perdón. Tal vez nuestro cónyuge, o tal vez un amigo, o tal vez un compañero de trabajo, nos haya engañado.
Y si no lo pudimos perdonar de corazón, siempre estaremos proclives a pensar lo peor de él. Entonces, esta es una manera bastante sintética de ir tratando el tema, ¿sí? Pero entendamos lo dañino que es. Por eso el nombre de este estudio, o de esta serie de estudios, es Los enemigos del alma, ¿no? Porque acuérdense que la mente, como base de nuestros pensamientos, el tema de los celos todo el tiempo trabaja en nuestra cabeza. Y todo el tiempo es como muchas veces dice Horacio, ¿no? Tenemos el angelito bueno y el angelito malo. Tenemos el angelito blanco y el angelito negro, uno en cada hombro. ¿A cuál de los dos escuchamos? Porque la verdad es que el campo de batalla del enemigo es nuestra mente. Y justamente los celos empiezan a trabajar al nivel de la mente. Empezamos a pensar, dejamos que nuestra carne se apodere de nosotros y procedemos, pensamos, reaccionamos, desarrollamos conductas que nada tienen que ver con una persona crecida en la fe, con una persona llena de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué consecuencias traen los celos? Un estado permanente de ansiedad y temor en la persona que lo sufre, llegando aún a la depresión. Miren, ¿no? En casos extremos de celos podemos hasta llegar a deprimirnos. ¿Qué más provocan los celos? Permanentes discusiones y aún violencia en la pareja o dentro del matrimonio. Todo se interroga, hay desconfianza. Los celos son resultado más del amor propio que del verdadero amor. Y repito esta frase porque para mí es importantísima. Los celos son el resultado más del amor propio que del verdadero amor. Porque yo siento mi ego herido, siento mi amor propio herido. Puede comenzar a gestarse odio contra la pareja o contra su cónyuge bajo acusación de ser el culpable. Es decir, culpamos al otro, ¿no? Es la típica reacción del ser humano. Buscamos siempre culpables afuera de nosotros. Yo soy celoso porque vos haces tal cosa, porque vos le sonreíste, porque vos te arreglaste, porque vos fuiste muy simpática, fuiste muy agradable. Por supuesto, contra aquellas personas de las cuales se sospecha. ¿Qué hacemos entonces? Sospechamos de los otros y culpamos a los otros por esa inseguridad, por esos miedos, por esos desequilibrios mentales que nosotros experimentamos. Y también, en casos muy extremos, los celos pueden provocar que se rompa una relación o que se rompa una pareja o un matrimonio, justamente por ese clima reinante de inseguridad permanente. El celoso, por su culpa, verá el resultado de su temor. Hacemos tantas escenas de celos, generamos tantas discusiones, tantos problemas, tantos desencuentros, tantas desavenencias, que en definitiva no solamente lastimamos al otro, sino que vamos a terminar sufriendo nosotros la consecuencia de ser como somos, porque en definitiva la otra persona va a decir, a ver, me estás asfixiando, me estás volviendo loco, no puedo seguir al lado de una persona como vos. Entonces, vamos a ver algunos remedios para los celos. En primer lugar, la Biblia, lo vimos hace un rato, dentro de la lista de las acciones carnales está los celos. Por lo tanto, los celos son un pecado. Los celos son un pecado. Lo primero que tenemos que hacer entonces es reconocer que es un pecado lo que estamos sintiendo. El celoso difícilmente va a admitir que es celoso. No debemos excusarnos diciendo, soy celoso porque te quiero, si no me importaras no sería celoso. Las frases típicas sobre las cuales, detrás de las cuales
escondemos a un celoso, o se esconde un celoso. Soy celoso porque te quiero, si no me importara yo no sería celoso. Si con sinceridad delante de Dios vemos que los celos nos dominan y causan daño, debemos confesarlo. Debemos confesárselo a Dios en primer lugar, debemos confesárselo a la persona a la que estamos afectando con nuestras actitudes de celos, y en caso de que no lo podamos manejar, tenemos la familia de la fe, tenemos hermanos más crecidos en la fe, a los cuales les podemos confesar esto que nos está pasando para que ellos nos ayuden a manejarlo. A la luz de la Biblia, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Renunciar a posesionarnos de la persona querida y entregársela al Señor. Esta cosa de querer poseer al otro es algo a lo que debemos renunciar. Fortalecer nuestra autoestima a la luz del precio de la sangre de Cristo, lo que decía hoy. Si sabemos, tenemos definida nuestra identidad, somos hijos de Dios, Jesús murió por nosotros, Él pagó un precio muy alto, no somos cualquier cosa, somos muy valiosos a los ojos de Dios. Eso fortalece nuestra autoestima. También reprender de nuestras vidas el temor y confiar en que el Señor guardará nuestras relaciones en armonía. Y como último punto, listé perdonar a los que nos han fallado y permitir que Dios quite de nosotros toda herida vieja. Porque lo veíamos en el punto anterior, ¿no? En el paso anterior. Muchas veces somos celosos por situaciones que trajimos, por heridas del pasado. Situaciones que vivimos en otra relación, en otra pareja, las traemos a esta relación actual y entonces tememos que nos vuelvan a fallar como ya nos fallaron la vez anterior. ¿Vamos? ¿Hasta ahí? Quiero verlos. Ok. Entonces, ¿cómo ayudar a un celoso? Porque de eso se trata, ¿no? Todas estas herramientas que vamos adquiriendo semana tras semana son, dijimos, herramientas para poner en práctica en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones con los demás. Entonces, ¿cómo ayudar al celoso? Debemos considerar la manera adecuada de ayudar al celoso, sea nuestro cónyuge o un amigo o un familiar o quien sea. Un hermano en la fe, ¿por qué no? Definitivamente no lo ayudamos con reproches. Tampoco lo ayudamos burlándonos de él. ¡Ay, qué celoso que es! Ni respondiendo con enojos. Uno se enoja, el otro responde con enojo, se arma la hecatombe. Y mucho menos demostrándole lo tonto que es tener celos. Todas estas actitudes, en vez de ayudar, agudizarán los temores y la inseguridad de la persona celosa. Si le respondemos con aspereza, creerá que verdaderamente no lo queremos, y si nos burlamos de él, creerá que sus fantasías son realidad. Por lo tanto, el mejor remedio para una persona celosa es el amor. Comprenderlo, brindarle seguridad, al mismo tiempo que lo hacemos reflexionar en el daño que causan sus celos, ¿no? Lo que decimos siempre, amor y, en este caso, complementado con comunicación. Ese amor que yo siento por la persona que experimenta celos hace que le tenga paciencia, hace que trate de calmarlo, trate de levantarle su autoestima y básicamente la comunicación para que podamos hablar sobre ese tema. Decimos, ¿no?, que la comunicación es la base de toda relación humana, de todo vínculo humano. Los vínculos humanos fallan por temas de comunicación. Entonces, es bueno que comentemos con nuestra pareja, hablemos de este tema, no lo barramos debajo de la alfombra, no lo pasemos por alto y reflexionemos, charlemos, conversemos sobre esas cosas que nos están pasando.
Primera Juan 4:18. ¿Qué dice acá nuestro querido apóstol Juan? En la carta de Primera Juan 4:18. Son las cartas de Juan que están casi al final, cerca del Apocalipsis. La primera carta de Juan 4:18. ¿Qué dice? El amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Fíjense qué tremendo. En el amor no hay temor. Si yo amo, no debería temer. Si el amor es verdadero, es genuino, es sano, no debería temer, no debería preocuparme o sentir celos por la persona amada. Y entonces voy a llevar ahora este tema de los celos en el ámbito de la iglesia, porque es el ámbito donde muy palpablemente muchas veces lo vemos. Muchas veces nos encontramos con que hay celos entre hermanos en la fe. Y las causas son diversas. Vamos a ver algunas de las posibles causas de celos dentro de la iglesia. A. Celos porque Dios bendice a mi hermano más que a mí. ¡Wow! Eso es tremendo, ¿eh? Mateo 20:15. Ahí vamos a ver a Jesús mismo hablando. Es Mateo 20:15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? ¡Wow! Acá está hablando ahí Jesús con una persona, no recuerdo bien con quién. Sí, le está hablando del Padre, ¿no? Está hablando del Padre. Es una parábola que está hablando del Padre. Okay. Entonces, ¿cuáles son los celos que alguien puede tener porque Dios bendice más a otro que a uno? ¿No le es lícito a Dios pagar a uno que recién empezó a trabajar lo mismo que al que trabajó 8 horas o lo que sea? O sea, Dios es dueño de todas las cosas y Dios es dueño de repartir sus bendiciones como bien le place. Eso es lo que está diciendo Jesús. Es una parábola. Lo que está diciendo es, ¿por qué podemos tener celos de alguien que prosperó, por ejemplo? Prosperó. O que le va bien en su trabajo, o le va bien en su profesión, o está sano, y a mí me duele hasta el pelo de la patilla. ¿Me entiende? Entonces dice, no, a ver, esto es injusto, el hermano, mirá cómo Dios lo bendice a mí. No, y entonces empieza una rivalidad o competencia porque Dios bendice más a uno que al otro. Y Jesús lo aclaró bien clarito. Dice que el Padre dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Dios le da a cada uno como a él se le da la gana. A Job dejó que Satanás le quite todo. Dios no le quitó nada, dejó que Satanás le quite todo. Y después lo bendijo como Dios quiso, dándole el doble de lo que Satanás le había quitado. Pero Dios es soberano. Por eso Job decía, Yahweh dio y Yahweh quitó, bendito sea el nombre de Yahweh. Es muy interesante esto, porque muchas veces uno ve en las iglesias este tipo de reacciones, de medidas, de medirse, de medirse. Yo lo he visto, ahora a la mente me vienen casos específicos donde he visto como inclusive pastores se miden el crecimiento, que te crece y yo no crezco, y acá esto va a funcionar así, y no, mirá los diezmos que recibe y a mí no me alcanza para pagar el alquiler, mirá con el ministerio se compró una 4x4, y yo no, tengo un Citroën 12B. Eso son celos a los que se refería Ada antes cuando hablaba de la iglesia.
el pecado de celos. Es un pecado estar comparando, estar midiendo que otro recibe más bendición que yo. Entonces, debemos tener cuidado cuando nos ponemos mal porque Dios le da a mi hermano una pareja, un esposo, una esposa, y yo no lo tengo todavía, soy solterona, qué sé yo. Le da una casa, un buen trabajo. Inclusive esto también lo llevamos no solamente al ámbito de la familia de Dios, ¿no? Lo podemos aplicar en la familia de sangre. ¿Cuántas veces vemos hermanos compitiendo entre sí, celándose, o sintiendo celos porque uno tiene más que el otro? O no sé, las cuñadas, por ejemplo. Ay, cómo mi cuñada tiene tal cosa y yo quiero lo mismo que tiene mi cuñada. ¿Cómo es posible que ella lo tenga y yo no lo tenga? ¿No? Entonces, es ese tipo de celos cuando nos ponemos mal porque Dios bendice a otro más que a nosotros. Es el caso de Caín y Abel, ¿se acuerdan? Caín y Abel. Dice la Biblia que... El primer homicidio del cual está registrado en la Biblia, ahí en el libro de Génesis. Un homicidio por celos. Por celos. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, no, en la iglesia no pasa esto. No, chicos, llegamos al punto que a mí me gusta. En la vida de cuerpo, la vida de iglesia, prepararnos para el crecimiento y para funcionar dentro de la iglesia. Porque les aseguro que estas cosas en las iglesias pasan, aún entre pastores, entre hermanos, entre quien sea. Y el primer homicidio que registra la historia de la humanidad fue un homicidio por celos entre dos hermanos. Hermanos de sangre. Caín y Abel. Entonces, realmente tengamos en cuenta esto porque sí puede llegar a pasar. Y ustedes que están arrancando y van a liderar todo este movimiento allí en Buenos Aires, bueno, cuando tengan estos casos, yo no digo que les pase a ustedes, pero ustedes tienen que estar preparados para saber cómo tratar, cómo manejar estos casos con la gente que se vaya añadiendo. Sí, Ada. Bien, tenemos ejemplo o el caso de celos porque un hermano es más reconocido que yo. A veces un hermano es reconocido por los demás, ya sea por el pastor, por los demás hermanos dentro de la congregación, por el don que Dios le ha dado, y ello provoca celo en algunos. Ello provoca celos en algunos. Así le ocurría al apóstol Pablo cuando predicaba con la sabiduría que Dios le había dado. En esos momentos el pueblo atendía mucho a sus palabras y esto despertaba el celo de los religiosos del momento, los celos de los religiosos. Busquemos Hechos 5:17. Hechos 5:17. Miren, el mismo apóstol Pablo lo sufrió en carne propia. Vamos a leer varios de Hechos. 3 versículos de Hechos. Primero, Hechos 5:17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Se llenaron de celos. Levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él sintieron celos. Hechos 13:45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y acá cuando dice viendo los judíos, se está refiriendo básicamente a los religiosos judíos de la época, ¿no? A la secta de los fariseos y los saduceos. Acuérdense que los fariseos todavía existen, los saduceos desaparecieron en el año 70 con la destrucción del templo, del segundo templo, pero los fariseos existen hasta el día de hoy. Son los ortodoxos. Los rabinos ortodoxos son los fariseos. Y eso es lo que le está sucediendo. Cuando ustedes vean esto, aprovecho a corregir esto, porque a veces el Nuevo Testamento habla de los judíos, porque los judíos hicieron tal cosa, los judíos hicieron tal otra cosa.
no se está refiriendo a la gente al común, pueblo. al pueblo, a la nación, a los habitantes o a los de nacionalidad israelita. Se está refiriendo a los fariseos, siempre que ustedes vean en el Nuevo Testamento. Y entonces los judíos se agolparon, entonces los judíos hicieron tal cosa. Son los fariseos, son los religiosos, son los patilludos esos y barbudos, que te visten como pingüinos. Bueno, a eso se está refiriendo el Nuevo Testamento. Nunca piensen en la gente, porque si no viene el antisemitismo. Juzgar a la gente por la nacionalidad. No. Estamos hablando de acá una guerra de religiones, que es lo que le gusta a Satanás. Satanás se mueve como pez en el agua en la guerra de religiones. Bien. Otro ejemplo de Hechos 17, está en Hechos 17:5. Hechos 17:5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Fíjense, los judíos que no creían, dice, teniendo celos, o sea, fíjense lo que provocó estos celos. Tomaron consigo algunos ociosos, esos que siempre están dando vuelta por ahí en todo grupo humano, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y entraron a la casa de Jasón y procuraban sacar a los discípulos al pueblo para ejecutarlos o para juzgarlos. Y tenemos también en la Biblia un ejemplo de los celos del rey Saúl hacia David, por el favor que el pueblo tenía. Ustedes se acuerdan que el primer rey de Israel fue Saúl, luego el segundo rey fue David, pero antes de que David fuera rey, Dios le dio gracia a David y eso despertó el celo de Saúl. Y por último, como otro ejemplo más de la Biblia, no me voy a detener a leerlos, el de David, si quieren anotar, el ejemplo de los celos de Saúl por David está en 1 Samuel 18, del 6 al 16. Eso es para los que anotan. Y otro ejemplo de celos son el caso de los hermanos de Jacob hacia José. Los hermanos de José. Los hermanos de José. Porque su padre amaba mucho a José. Y eso lo encontramos en Génesis 37, del 1 al 11. Dos historias donde claramente vemos celos entre personas. Por lo tanto, y ya para hacer nuestro cierre y abrir los micrófonos, ¿qué es lo importante acá? Lo más importante es no dar lugar a los celos. Allí donde debemos fidelidad, cumplámosla responsablemente, no jugando peligrosamente ni dando lugar a las dudas. Es decir, en una relación que implica fidelidad, como decíamos, la relación matrimonial, relación de pareja, relación de amistad, relación de hermandad. Entonces, en lo que esté de nuestro lado, obremos con responsabilidad, no jugando peligrosamente. Y con respecto a las demás relaciones, no hagamos acepción de personas. ¿Por qué? Porque esto genera celos y resentimientos. Entonces, no demos lugar a los celos, y si experimentamos, como decíamos, esta emoción, este pensamiento, abordémoslo, afrontémoslo, pidámosle ayuda a Dios, pidámosle ayuda a las personas que tenemos cerca, pidámosle ayuda a aquellos hermanos más crecidos espiritualmente. Y identifiquémoslo, porque la verdad es una reacción absolutamente carnal. Entonces, Juan decía, ¿no? Necesitamos que el espíritu crezca en nosotros para que la carne mengüe. Es necesario que estemos en buena relación con Dios, que estemos en esta búsqueda de Dios, que estemos
en oración con Dios, que estemos leyendo su palabra y alimentándonos de su palabra, para que justamente el espíritu en nosotros crezca y la carne disminuya. Bien, pido la palabra. Ah, ¿vieron? Le gané de mano a todos. Es la primera vez que pedí la palabra a vos. Claro, le gané de mano a Pablo Mena, mirá. Pido la Y que palabra. ya estaba levantando la mano, Mena. Ya estaba Mirá, levantando la bueno. mano, bien. El tema de los celos, a la hada, bueno, la hada es mucho más amplia y habla de los celos en general. Fundamentalmente enfocó toda la primera parte en los celos en la pareja. Me encanta porque ella tiene una amplitud muy grande en los conceptos y en la aplicación de los conceptos. No así yo. Yo tengo el cerebro más focalizado, ¿vieron? Ella tiene una amplitud en los conceptos y da consejería para matrimonio, para grupos humanos. Para relaciones. Para relaciones, por eso es psicóloga social, las relaciones humanas. Y a mí, mi foco siempre es la iglesia, siempre el reino de Dios. Entonces, ahí me voy a enfocar. Nosotros estamos armando siempre, permanentemente, mientras que tengamos cuero, dijo José Larralde, mientras que todavía no nos saquen con la pata para adelante, vamos a seguir plantando iglesias. Y acuérdense, chicos, todo lo que yo estoy mirando ahora en las pantallitas, allí en el monitor que tengo allá adelante, lejos, allá, los estoy viendo. Los tengo también acá en 2 pantallas más en los monitores acá, así que los tengo por todos lados para mirarlo. Ustedes están llamados a servir a Dios. Veo 2, 4, 5, 6, y a Karina no la veo, pero la incluyo, y a la Jimena no la veo, pero entiendo que está por ahí también escuchando, entonces 2, 4, 6, 8. 8 y ahí están llamados a servir a Dios. No hay vuelta que darle. Tienen un problema, el mismo problema que he tenido yo durante los últimos, desde el año 1995 hasta ahora. 1995 porque yo tengo la fecha exacta en que fui llamado para servir a Dios, en que fui llamado a dejar el confort de mi oficina en Florida y a 2 cuadras de la Panamericana, tranquilo, ganando buen dinero y viviendo como un archiduque. En 1995 fui llamado a servir a Dios y bueno, sé lo que es, por eso los compadezco, porque han sido llamados para eso. Desde el momento que sos llamado, es como aquel que es llamado, tiene un llamado, llamado es vocación, Cuando se te despierta esa vocación, ese fuego en tu corazón. Esa pasión. Porque dices, es un llamado, sí, Dios me llamó. No sea versero, Dios, no escuchaste nunca la voz de Dios, que Dios me llamó. No, el Espíritu Santo te despertó ese fuego en tu corazón, esa vocación por servir, que si no haces eso, vas a ser un frustrado toda tu vida. Es como el que tiene una verdadera vocación para ser médico. Y el tipo se pasa 7, 8 años estudiando y hace la práctica y corta fiambre y hace todo eso porque tiene ese fuego adentro, ese llamado. Yo no lo tengo, así que si yo veo, me dan un bisturillo, me desmayo. ¿Vieron? Porque no tengo ese llamado. Entonces, ustedes tienen ese fuego, ese llamado a servir a Dios desde el momento que lo sintieron, que el Espíritu Santo lo puso allí. Entonces, yo siempre enfoco ahí. ¿Cómo vamos a manejar las circunstancias? Tenemos que estar preparados, porque las personas no crecen adultas. ¿Vieron? No nacen adultas. No nacen adultas. Yo cuando nací era chiquito. Parece mentira, ¿no? Ni yo me lo creo. Cuando nací era chiquito, por ahí medía 50 y pico de centímetros, así. Era una cosita hermoso, por supuesto. Hermoso era. Yo no me veía, pero lo sé porque mi mamá me dijo. Era hermoso, pero era chiquito. No sabía hablar, no sabía caminar, no sabía pensar, no sabía decidir. ¿Vieron? Entonces, a veces nosotros pensamos que la gente viene al camino del Señor y se convierte y nace de nuevo sabiendo todo. Sabiendo caminar, sabiendo proceder, sabiendo decidir, sabiendo pensar.
Pero el apóstol Pablo nos dice, muchachos, paremos la mano acá un cachito, vamos a parar un cachito, vamos a parar. Y entonces agarra y escribe a los Corintios. Lo leyó la Ada hace un rato, o lo leyeron ustedes, no sé quién de ustedes lo leyó, si fue Freddy, Adrián o la Gaby. 1 Corintios 3:3. Vamos a buscarlo para que me acompañen en los 5 minutos que me voy a tomar. 1 Corintios 3:3. Dice, porque aún sois carnales. Que sí, todavía son chiquitos, muchachos, todavía son bebés. Pablo es suave, dice carnales, o el que tradujo, por ahí suave. Por ahí Pablo era más bruto y el que lo tradujo lo suavizó, ¿no? Pero todavía sois carnales. Porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Celos ya sabemos lo que es, lo explicó la Ada hoy. Contiendas son discusiones. Discusiones, contiendas. Contender es discutir. Y disensiones es desacuerdos. Disentir es estar en desacuerdo. Entonces, habiendo entre ustedes celos, contiendas, o sea, peleas, discusiones, y disensiones, o sea, desacuerdos. Y pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, quiero naturalizar estos sentimientos. Dice, no, ve qué pecado. Sí, Ada dijo que eran pecados, obviamente. Que haya celos es un pecado, que haya peleas es un pecado y que haya desacuerdos es un pecado. Pero yo lo quiero naturalizar un poco, porque aún los pecados son naturales en nuestra carnalidad. Obvio. Si no, vamos a tener un problema si pensamos que somos espirituales y que no nos vamos a equivocar. Bueno, yo lo voy a naturalizar a esto. Adrián pone inmadurez. Madurez. Esos son pecados producto de la inmadurez. Entonces, vamos a naturalizar. ¿No es cierto que la inmadurez produce como consecuencia este tipo de actitudes? El ser niños produce como consecuencia que cuando empezaste a caminar te caes porque no sabes caminar todavía, porque sos chiquitito. Cuando empezás a hablar pronuncias mal las palabras, ¿ven? Entonces, cada edad del ser humano tiene características propias de la edad y las edades espirituales tienen características propias de las edades espirituales. Entonces, ya nos vamos preparando para eso. Vamos a ver gente que tiene este tipo de características por inmadurez. Los que de ustedes han pasado por iglesias evangélicas, veo 3 nomás ahí en la pantallita que han pasado por iglesias evangélicas, los que están en este momento, saben que hay personas que están 20 años en una iglesia y siguen siendo niños espirituales. Y ustedes saben que hay pastores inclusive que están al frente de una congregación, exitosos los tipos, que son niños espirituales. ¿Cómo te das cuenta? Porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois niños aún? ¿No sois carnales? Te lo está marcando acá. Acá tenés el termómetro. Siempre en la Biblia es la vara de medida, el termómetro. Entonces la Biblia te está diciendo, si tiene esta característica, sea pastor, sea 20 años en la iglesia, es un niño espiritual, es un inmaduro, diría Adrián. Es un inmaduro, no ha crecido, no ha madurado. Entonces, no se asusten si se nos arrima gente y se nos agrandan en los grupos, ya sea el grupo de Merlo, el grupo de Seiza, el grupo de Zona Norte, se nos agrandan y viene gente y vos decís, mirá, che, vino alguien que hace 50 años que está en la iglesia. Sí, si tiene celos, contiendas y disensiones, es un niño. Es un niño espiritual por más que haya 50 años que está en la iglesia. Debemos entenderlo, porque entonces, si no, nosotros mismos se nos va a producir un conflicto. Vamos a decir, para, ¿este tipo cómo reacciona de esta manera? Si conoce tanto, si leyó tanto la Biblia, si sabe textos de memoria, si estuvo tanto tiempo en la iglesia, y si fue líder tanto tiempo, y todo esto, y cómo reacciona de esta manera, entonces nos producen conflictos a nosotros porque no entendemos. Bueno, entendamos que puede suceder. Que puede suceder. Entonces,
esta enseñanza nos lleva hacia ahí. Nosotros tenemos que procurar madurar cada día. Nosotros, los que están ahí en las pantallas y los que hoy no se pudieron conectar, llámese Hernán, Vicky, Danielita, Maru, Karin, la abuelita, el Darío, la Vivi, inclusive todo lo que no se han podido conectar, que estamos poniendo los fundamentos a esta familia de la fe, a esta comunidad de la fe. Bueno, entendamos que aún puede pasar entre nosotros o puede pasar con gente que se nos añada, de que en alguno haya un grado de madurez y tenga un tipo de las cosas que la Hada ha descrito con tanto nivel de detalle. Entonces, estemos preparados para que no nos pase a nosotros y para entender a los otros. ¿Cómo ayudarlos? Para entender cómo ayudarlos, para entender cómo superar las diferentes circunstancias que se nos van a plantear. Porque les aviso, esto es una. Yo sé todo lo que la Hada tiene escrito, en las cosas que pueden llegar a pasar y que ella ha desarrollado en temas, y que hasta una radio de Michigan retransmitía todas las enseñanzas que ella tiene de las iglesias de Estados Unidos. En las iglesias de Estados Unidos, hasta en México se transmitía, porque son cosas que no se tratan en la iglesia. Siempre en lo espiritual, somos todos espirituales, levantamos las manos, oh sí, Dios, qué sé yo, me arrepiento, hago teshuvá, lloro un rato y no pasa nada. No, chicos, nosotros vamos a prepararnos como un ejército preparado para luchar contra las acechanzas del diablo, y vamos a tomar toda la armadura del Señor y vamos a vencer, porque somos el ejército de Dios. Somos el ejército de Dios, llamados con esta vocación santa a servir y a establecer el reino de Dios en la tierra. Para eso levanté la mano y pedí la palabra. Gracias por la paciencia. Ahí Adrián compartió un versículo. Adrián compartió un versículo, Horacito, fíjate. Que lo lea. Suyo, Adrián. Ha pedido la palabra a través de la Biblia. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Tremendo. Qué buena, buen buena cierre, palabra. qué tremenda palabra. Si nos quedaba alguna duda, creo que ahí... Adrián, ¿cuál es el texto? Así lo agrego. Santiago 3, del 13 al 16. Tenés deshabilitado el micrófono, Adrián. Santiago 3... 13 al 16. 13 al 16. Gracias. Ahí vale para cuando pasen por algún canal de la tele el estudio, que digas esta parte se la dedico al Adrián. Claro. Obvio. Hay que reconocer el derecho de autor. Obvio. Tiene que pedir el copyright. Obvio. Me gusta mucho entender todo lo que se dijo, no hay nada para agregar. Para mí está clarísimo. Pero me gusta mucho entender que el remedio para los celos es el amor. El amor es un remedio transversal. El amor la misma frase que usted. ¿Qué? ¿La misma frase que qué, hermano? No, decía la misma frase que me anoté. En el amor no hay temor. Bueno. En el amor no hay temor. El amor es un remedio transversal. El amor es empatía. El amor es la milla adicional, el espacio extra por el otro. El amor conduce a la abnegación muchas veces, cuando hablábamos de lo que es el celo en la pareja, ¿no? Y en lo que es en general, el amor es la solución. Y Dios es amor. Entonces estamos en el camino correcto.
junto con el amor, Ada hizo un paréntesis y dijo, y con el amor, bueno, ahí ya dijo Pablo, echa fuera el temor, ella dijo, y con amor llevar a través de la comunicación a la reflexión. Yo creo que es fundamental y es un ejercicio de camino hacia la madurez, esto de poder hablar con nuestra pareja, en el caso que sean celos de pareja, o en caso que identifiquemos en grupos humanos o con personas esos problemas, que podamos a través del amor comunicarnos y con amor ayudar a la otra persona que llegue a la reflexión. Porque cuando lleguemos a ese punto nos vamos a dar cuenta qué cosas nosotros también estamos fallando, ¿no? Y nos vamos a poder complementar. Yo creo que es un muy buen estudio. Yo lo escucharía en una radio de Michigan, pero también en una de acá, con la salvedad de lo agregado por el Adri. Y me parece que es fundamental porque en todo grupo humano, el padre, ahí el Horacio el Sabio dijo que él nació así chiquitito y que ahora es grandote. Llegó a ser más grandote y después se achicó un poco más, pero yo creo que es una transición y estamos en una transición, estamos en un aprendizaje y hay cosas que en este aprendizaje vamos a ir madurando. Estos grados de inmadurez que se van marcando como lo marcaron bíblicamente, yo creo que en ese desarrollo vamos a ir encontrando estas diferentes oportunidades a través de situaciones para que Dios actúe, ¿no? Y sobre todo en grupos humanos. Así que me pareció muy, muy interesante y muy a tiempo. No sé quién quiere hablar, si Freddy y Marisa o Pablo y Gaby pueden compartir. Yo lo que puedo decir es que el problema en una pareja es cuando el amor se enferma. Ahí es donde el celo sale a flor de piel. Los celos. Yo que lo viví en carne propia puedo decir que todo lo que dijo Ada es de libro, es tal cual. Con puntos y comas, todo lo que dijo Ada es lo que sucede. El problema es eso, cuando el amor y la inseguridad de la otra persona se enferma a tal punto que el celo es enfermizo. Tal cual. Y ahí es donde empiezan los problemas. Se ciega de tal forma que no cree que eso es amor. Uh-huh. Y bueno, en mi caso no pude de ninguna forma demostrar que no había una causa para esos celos. Pero él decía que sí, entonces ahí está el tema. La causa seguramente también es esto que decíamos del sentimiento de inferioridad. Tal cual. Eso lleva a los celos seguramente como método de opresión. Nada, y recién me preguntaba Horacio, ¿quién es celoso? ¿Es positivo o es negativo? ¿Es de celos o es de celo? Yo soy celoso de mis principios. Soy celoso de la Biblia, de la palabra de Dios. Soy celoso de la fe. Soy celoso de mi familia. Pero es por el celo, no por los celos. Yo no tengo celos enfermizos por la hada. Uh-huh. La hago salir con el turbante y listo. Claro. Muy buena solución. Borren eso. Eso es lo bueno, que está editando lo que graba. Pero uno tiene que tener ese celo, ese compromiso de fidelidad, ese compromiso de fidelidad con los valores. ¿Cuáles son tus valores?
Mis valores yo sé cuáles son: Dios, su palabra, la fe, la familia, el trabajo es un valor, la responsabilidad es un valor. Soy celoso de esos valores, los cuido, quiere decir, los cuido. Exacto. Ahora, no tengo celos porque los celos tienen que ver con competencia. Exacto. No tiene que ver con valores. Exacto. El celo tiene que ver con valores, pero los celos tienen que ver con competencia. ¿Estoy compitiendo con quién? ¿Con el que miró a mi mujer? ¿Estoy compitiendo con el que en la iglesia me quiere mover el piso? ¿Estoy compitiendo con el que en el trabajo me quiere mover el piso? ¿Quiere congraciarse con el jefe? ¿O el que le trae la manzana roja lustrada al maestro? Ahí está la competencia, ¿ves? Y ahí está donde aflora la baja autoestima, donde afloran las heridas del pasado, que me lastimaron, ya me perjudicaron, ya me la hicieron antes, no me la van a hacer otra vez. Sucede mucho en las parejas que han tenido una experiencia anterior. Entonces se extrapola o se interpola, o como se le quiera decir, se traen experiencias negativas anteriores, experiencias del pasado a la pareja actual. Se hace de una manera absolutamente natural. Entonces, son cosas que hay que sanar, obviamente, pero son cosas que hacen mal a la persona, a la pareja, a la relación, a la familia, a la organización, a la empresa, a la iglesia, al cuerpo, donde vos metas esta palabra celos, que tiene que ver con competencia y que tiene que ver con defender una posición, pelear por una posición. Por eso habla de celos, contiendas y disensiones. ¿Por qué contiendas? ¿Por qué discusiones? ¿Por qué disensiones, desacuerdos? Estoy peleando por una posición, porque yo entiendo que la Biblia dice esto, y entiendo que hay que hacerlo así, y entiendo que yo soy el pastor, y entiendo que qué sé yo qué cosa, que estoy defendiendo posiciones, estoy entrando en una competencia con alguien que fue llamado a cumplir la misma función y con quien me puedo complementar, ya sea en la pareja, para formar una familia. La persona que tengo al lado fue llamada a la misma función y con quien me puedo complementar para lograr el objetivo de la mejor manera posible. En la iglesia es lo mismo. El que está al lado fue llamado con el mismo llamado, tiene la misma gran comisión que dejó Jesucristo, la misma gran comisión. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos, prediquen el evangelio, bautizan a las personas. Todo tiene la misma. Entonces, ¿por qué estamos compitiendo? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Porque yo soy el dueño de ¿qué? De esta iglesia, de este grupo, de allá, de acá. ¿Por qué estoy compitiendo? Si tenemos el mismo llamado, el mismo objetivo, el mismo propósito, y complementándonos podemos ser más exitosos. Si nos complementamos, nos potenciamos. Y si competimos, nos disminuimos. Es así de fácil. ¿Alguien más? Excelente. Ahí Freddy y Marisa. Interesante, muy interesante. Sí, es muy interesante lo que se ha hablado hoy. Hay cosas que ponen en claro y de manifiesto de aquellas cosas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para poder ayudar. Eso es lo que me sirvió, los puntos de ayuda, cómo puedo ayudar, cómo puedo colaborar. Siempre dispuestos a eso, ¿no? En el colaborar. No solamente en los celos, sino en lo que a aquella persona le cuesta todavía vencer. Muchas veces no debemos ser esa piedra de tropiezo para que ellos puedan abrirse o abrir, para que ellos puedan decir, bueno, esta es mi dificultad. A eso es lo que uno tiene que lograr, que puedan abrirse y decir, bueno, esta es mi dificultad. Primeramente lo tiene que hacer con Dios, obviamente que eso por eso siempre Él está primero en nuestras vidas. Y aprendí
porque justamente tengo experiencia como Gaby, aprendí la diferencia en mi matrimonio con Freddy, el celo por sus cosas, que los celos. No tenemos celos nosotros. Tenemos el celo por las cosas que tenemos, el del cuidado. Exacto. Y la preocupación que debemos tener y la responsabilidad que debemos tener, ya sea ante la casa, los hijos, el hogar, ante la familia y la fe. Entonces esas cosas sí, tenemos celos, no celos. Y bueno, y trabajar siempre, porque siempre puede llegar a surgir algo, ¿no? Siempre digo que lo que encontramos en el otro puede ser que hay cosas que a veces todavía tenemos que seguir trabajando nosotros, pues siempre el Señor lo hace de una manera para que nosotros vayamos viendo esos errores que tenemos que cambiar, ¿no? Y siempre digo lo mismo, uno no está excepto de que caiga en celos. Lo lógico es no, pero como es carnal, es todo lo que a veces luchamos diariamente. Está bueno el vivir en cuerpo, porque el vivir en cuerpo hace que eso te ayude, más allá de hablarlo con el Señor en lo íntimo, el de poder compartirlo con alguien, que tengamos la confianza de poderlo hablar sabiendo que no nos va a marcar. Exacto. Eso es lo importante, que no nos marquen, porque si te marca, ahí es donde la persona quizás le moleste, quizás se aísle, se anule, hay muchas cosas que pueden llegar a suceder. Tal cual. Eso es lo que me encantó, muy, muy linda siempre es de bendición para mi vida lo que ustedes nos enseñan. Gracias. Bueno, extraordinario la diferencia entre la palabra celo y celos, que a mí hace unos días no me cerraba. Me venía Pablo cuando decía que él tenía celo de la enseñanza de la palabra, de guardar la Torá, de guardar lo que Dios le dio a él en el espíritu, no, porque si dijo que todo lo demás lo tenía por basura, él no competía con nadie. Y por mi experiencia, ¿no? Cuando decía la manzana roja, el que le lleva la manzana, yo me la comía yo a la manzana, nunca fui de adular, aparte, si es que había manzana a veces, ¿no? Y pasé una experiencia en la que me han destituido, y un día llego a casa y preocupados todos, hasta mi amada me dijo, no te sentís mal porque te reemplazaron hoy así. No, pero en serio que no, le digo, pero estaban todos afectados, menos yo. Y yo le decía, no, esto es un trabajo de gran responsabilidad y hay que tener cuero para aguantarse esa responsabilidad. Y si fui llamado para ese trabajo, Dios me va a volver a llamar porque no va a haber quien lo pueda cumplir. No es que me sentía por sobre seguro, no, estaba tranquilo, porque fui curtido de chico. Yo, como expliqué cuando nos conocimos, me crié con papá prestado, mamá prestada, tíos prestados. Entonces no tuve por ahí eso de que voy a resguardar, que al contrario, todo lo que venga, porque era para sumar a mi vida. Cuando a alguno le sobraba algún pantalón, me lo ponía. Entonces viví de esa manera y me resultó extraño en el camino de la fe, porque he vivido situaciones en las que yo no comprendía y me lo hacían sentir. Decir, bueno, tenés que pagar el precio, porque bueno esto, porque bueno el otro, porque era aquello, porque mira aquel, y después lo otro que te decía, no, porque lo que Dios te dio para vos, pero yo no estaba más allá de todo eso. Y aprendí a no celar en el matrimonio, en las amistades. Se sorprende uno de mis amigos que hoy está viviendo en otro país, porque más de una vez yo le dije, yo no siento toda la prosperidad del mundo en tu vida y yo soy feliz. Nunca sentí envidia porque al otro le vaya bien. Fue algo que para mí es de vivir en abundancia, en escasez. Tuve que aprender, ubicarme en tiempo y espacio, ¿no? En mi relación
con los hermanos, yo soy así, trato siempre de ser lo mejor que pueda. Por ahí tengo algunas falencias, quizás. No soy celoso de los ministerios, yo no quiero nada para mí, lo quiero para la gente, para aquel que no conoce a Cristo, y si puedo ser una herramienta útil en manos del Señor, la voy a hacer. Y a eso fui llamado. No tengo yo problemas con eso, aprendí, y si en algún momento algo quiere venir, yo tengo que mirarme para adentro y ver y resistir y decir, no, esto no, pues no es por eso. Y en el matrimonio me pasó también, en algunas oportunidades, por ahí me habré sentido mal en algún momento hasta que comprendí que no era por ahí, y esto me generó una excelente relación. Sí tengo celo por las cosas que tengo que hacer. Yo, un tema de salud lo tengo que hacer, un tema con los chicos lo tengo que hacer, con el trabajo lo tengo que hacer, tengo que ir y tengo que cumplir, tengo que hacer tal tarea que fue designada, la tengo que hacer, y como sea, voy y lo hago. Trato de gestar las cosas para no ir para atrás, ¿no? Excepto que, como digo siempre, ¿no? Cuando no puedo avanzar porque hay alguna fuerza mayor, bueno, no puedo avanzar, tengo que esperar. Pero me estoy olvidando de algo, que yo en cuanto a mi relación con mi amada, nos hemos perfeccionado. Y de lo que estaba, que ahora me acordé, es, los que me celaron con ese al final, me traicionaron. Me traicionaron. Hermanos, parientes, empleados, vos sos como mi papá. Si no me das tanto, no me voy, pero vos te fuiste, ¿no? Bueno, familiares se han enojado mal conmigo, y yo digo, ¿qué hice? Lo único que hice fue participar en sus vidas para ayudarlos. Y entonces digo, esto es nocivo, es tremendamente nocivo. Yo no puedo, no sé, celarlo a Horacio por cómo él habla, y después ver a ver dónde le meto el serrucho en las patas para pararme yo en el lugar de él. No. Lo tuve que vencer, y si algo aparece en mi cabeza, ¡pac!, lo tengo que seguir venciendo siempre. Bien, buenísimo. Sí, es un ejercicio ese. Yo creo que no lo alcanzamos aún, y que es un ejercicio permanente de aprendizaje y de el que está más crecido ayudar al que está menos, ¿no? Y tener esa capacidad de identificar al que está menos crecido para acompañarlo, como ese levantarlo y decir, para acá, vení, dale, vamos. Yo creo que estamos en ese camino, y en lo que es pareja, bueno, ahí Gaby ha tenido una historia bastante compleja, por lo que puede entender perfectamente lo que cuenta Adam en cuestión de pareja, y bueno, y lo nocivos que son los celos, ¿no? Así que es bueno para ir tomando estas enseñanzas y tener una rápida identificación, porque las enseñanzas no son solamente para que las apliquemos a nosotros, sino para que tengamos una rápida identificación y acción, y podamos ayudar a otras parejas o a otras personas que estén pasando por diferentes situaciones. Así que, bueno, les agradezco a todos, al grupo chico de hoy, y le voy a pedir a Pablito Mena que cierre la reunión en oración. Señor Dios, Rey Celestial, Creador del cielo y de la tierra, te agradecemos por este nuevo encuentro, por esta enseñanza, por cultivarnos el alma y el espíritu con tu palabra, con tu santa palabra. Te pedimos por la salud de quienes necesitan de tu bondad y de tu mano, y queremos pedirte principalmente por todas las personas que están atravesando momentos difíciles, momentos de mucha incertidumbre, momentos de mucha angustia, en los que estamos atravesando
permanentemente en estos tiempos. Y nada, agradecemos principalmente por la vida y por el pastor Horacio que nos guía y se ocupa por cultivarnos permanentemente en tu palabra. Agradecemos en nombre de Dios Jesús. Amén. 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 Bueno, amigos, buenas noches. Pablo, me estás convirtiendo con Horacio últimamente. Buenas noches. Les mandamos un beso grande a todos. Bendiciones. Gracias por estar. Bendiciones para todos. Bendiciones, chao, todos. No se quieren ir, bendiciones. Chao. Bendiciones para todos. Dios los bendiga. Bendiciones. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.